Like, las amigas indagamos y conversamos. Nace de las conversaciones y preguntas de un par de colegas y amigas sobre retos de salud femenina, bienestar y a veces malestar. Preguntas e inquietudes a veces propias, otras veces de nuestras amigas, familiares y pacientes. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo podemos tomar decisiones mejor informadas? ¿Cómo puedo cambiar mis hábitos y por cuáles reemplazarlos? Invitamos a expertos en salud, amigos, personajes emocionantes a que nos cuenten sus historias, su consejo de experto, datos útiles que podamos incorporar a nuestras vidas teniendo en cuenta el ritmo que hoy día tiene. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio del Like Podcast. Esperamos que todo vaya súper bien en sus vidas, que hayan escuchado los episodios anteriores. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, súper interesada en todos los temas que tengan que ver con bienestar, salud, cosas que nos hagan sentir bien en nuestra vida. El día de hoy traemos un episodio súper interesante de un tema muy chévere que muchas de ustedes se van a ver identificadas acá. Y es un tema que, pues, digamos que lo traemos porque en estos días vamos a celebrar el Día Internacional de la Endometriosis. Entonces, nos encanta el tema, queremos hacerlo visible para todas las personas que de pronto tienen este padecimiento o que de pronto están sintiendo síntomas y todavía no han llegado al diagnóstico. Entonces, queremos hacer así un episodio muy chévere para que todos ustedes aprendan y se lleven cositas para su casa. Bueno, hola Pau, ¿cómo vas? Hola André. Muy contenta de estar acá con ustedes y muy honrada de tener a este invitado tan especial que tenemos hoy. Ya en un momentico los presentamos. Yo soy Paola Medina, soy médica anestesióloga, hago medicina integrativa y estoy dedicada y enamorada de buscar mejores estilos de vida para que nuestra comunidad esté mejor. Bueno, entonces les voy a leer la biografía de nuestro invitado, que es una edición de esa biografía porque Dios del cielo es una gran biografía. La biografía, sí. Entonces, hoy les presentamos al doctor Jorge Carrillo. Él es médico y cirujano de la Universidad Javeriana en Bogotá. Completó su residencia en ginecología y obstetricia en el Hospital Rochester General en Rochester, Nueva York. Se subespecializó en cirugía mínimamente invasiva con la Sociedad Americana de Ginecología y la Sociedad de Cirujanos Reproductivos de la Universidad de Rochester. Posteriormente se desempeñó como profesor asistente y especialista en el Centro de Dolor Pélvico y Desórdenes Vulvares de la Universidad de Rochester. Realizó una especialización enfocada en educación médica y aprendizaje del adulto. Desde el 2007 es profesor ginecólogo y especialista en dolor pélvico crónico del Orlando VA Healthcare System. Actualmente se encuentra cursando una maestría en educación para profesionales de la salud con la Universidad de Maastricht de Holanda. Jorge hace parte de la junta directiva de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico, tiene múltiples publicaciones y ha sido invitado a numerosos congresos. Su pasión se centra en ayudar a pacientes que sufren de dolor pélvico crónico y su interés en investigación y publicaciones se centra en concientizar y enseñar a pacientes y colegas acerca de estas condiciones. ¡Wow! ¿Qué tal esto? ¿Qué tal a quien les trajimos acá? Esto de verdad está monstruoso. Hola, ¿cómo vas, Jorge? Hola, ¿cómo están? No, qué gusto y qué placer estar acá con ustedes. No, estoy honradísimo. Qué orgullo verlas primero. Hace mucho tiempo que no las veía y gracias por tenerme acá. Estoy súper emocionado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Claro, este doctor es un doctor muy ocupado y nos sacó un tiempito. Sacó el tiempo, muchas gracias. Nos sentimos muy honradas que haya sacado este tiempo. Espérame, antes de seguir, esta biografía es la biografía muy oficial. Académica. Cuéntanos un poquito lo que tú quieras de Jorge Carrillo. De Jorge Carrillo. A ver, yo desde que iba como mitad de carrera más o menos, yo siempre tuve la ilusión de venirme acá a Estados Unidos a especializar. Pero no fue sino hasta que me gradué que de verdad empecé a hacer todo el proceso, que es, como ustedes saben, un proceso un poquito largo. Pero tuve la gran oportunidad en ese tiempo que estuve preparándome para venir acá a Estados Unidos, que estaba allá en Bogotá, de vincularme como profesor de anatomía allá en la Javeriana.
Y esa experiencia para mí fue lo máximo porque ese fue el momento en el cual yo me di cuenta que me gustaba enseñar. Y es como dicen, un evento que generó toda una escala de dominó en mi futuro, porque eso es lo que estaba haciendo yo y eso es lo que me doy cuenta que yo hago yo todos los días, no solamente con estudiantes o residentes o con el gremio de la salud, sino con pacientes. Y particularmente en este campo en el que me dedico yo del dolor pélvico, eso es algo que es fundamental, ¿no? Aprender a enseñarle a las pacientes, de explicarles las cosas, saber cómo expresarse, eso ha sido un reto que la verdad lo único que me ha ayudado es a seguir creciendo y a intentar ayudarle dentro de lo que más pueda a las pacientes porque, como vamos a ver, estos temas son muy complejos y requieren mucho más de sencillamente saber hacer una cirugía o saber prescribir ciertos medicamentos, ¿no? Entonces, ese ha sido el centro de mi vida profesional como tal. Estoy casado, tengo 3 hijos y pues obviamente entre el hospital y la casa me mantengo bien ocupado dándole más prioridad Bastante. a la casa hoy en día más que el hospital. ¡Wow! 3 hijos, eso es Todo un alto reto. voltaje, ¿ah? Bueno, creo que esto que acabas de decir es como un perfect fit Sí. para nuestra audiencia. Mira, yo les quiero contar un poco, pues digamos, de cómo conocemos a Jorge. Él ha estado vinculado con nosotros, con la facultad del hospital de la universidad donde yo trabajo, donde Pau y yo trabajamos, digo. Y digamos que él siempre ha estado como muy involucrado en todo este tema, nos inspira un montón a todos nosotros, a los que venimos, digamos, con él conectados de esta forma, porque ese tema, eso de la educación y eso de como de volver como muy empoderar al paciente y de que tener ese tipo de información para los pacientes nos da la importancia de lo que él hace. Entonces, por eso es que nos gusta mucho traerlo aquí a hablarles a ustedes pues, de este tema tan ladrilludo y tan duro que es la endometriosis. ¿Listo? Bueno, la ginecología es muy amplia y tiene cosas maravillosas. Yo soy anestesióloga, he trabajado mucho tiempo en sala de partos y me gusta mucho la materna y bueno, mi papá también era ginecólogo. Por eso también yo creo que es el amor a estos temas de la mujer. Y es muy amplia y es muy bonita, como en cada una de sus facetas. ¿Por qué dedicarse a un tema que muchas personas saben como médicos y como pacientes? Es un tema duro. Es un tema duro, sobre todo, yo creo que emocionalmente a largo plazo, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué este campo decidirte a hacer especialización y profundización y a meterte de lleno en el dolor pélvico crónico. No, tocas un tema muy profundo, muy interesante y me encanta esa pregunta, te soy sincero, porque todo empezó en mi tercer año de residencia. Nosotros teníamos un mes de lectivo y en ese punto yo estaba considerando hacer una subespecialidad, ¿sí? Y la subespecialidad que yo tenía en mente era una especialidad que yo quería que fuera quirúrgico, ¿sí? Investigando y hablando con uno de mis mentores de la residencia, él me dijo, mira, aquí en la Universidad de Rochester hay una subespecialidad que es en cirugía mínimamente invasiva. Yo conozco al director del programa que se llama Fred Howard. Déjame, yo hablo con él y le pregunto a ver si te puede recibir en ese mes, ¿no? Para que hagas tu electiva y de paso consigas tu carta para aplicar a la subespecialidad si eso es lo que te interesa. Y yo me puse a pensar y era entre eso y uroginecología y yo dije al final, no, quiero ser el de cirugía mínimamente invasiva. Me consiguió la rotación con el doctor Howard y por cosas de la vida, ¿no? Resulta que el doctor Fred Howard es uno de los padres del dolor pélvico crónico. Él fue uno de los 3 fundadores de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico Crónico, que precisamente este año cumple 25 años, y él era el director de ese programa de fellowship. Entonces, yo llegué allá sin tener ni idea como ginecólogo de qué es el dolor pélvico crónico, sin tener ni idea de cómo evaluar una paciente de dolor pélvico crónico, que muchas de las personas que escuchan este audio dirán, pero ¿cómo así si es ginecólogo? ¿Cómo no sabe? Y lastimosamente esa es la realidad.
es una realidad que llevamos muchos años intentando cambiar y que poquito a poco estamos cambiando, pero así es. Desafortunadamente hay muchos programas que no entrenan a la gente a hacer esto. Entonces llegué yo, conocí al doctor, le caí muy en gracia y pues terminé haciendo match ahí y le aprendí todo al doctor Howard, o por lo menos todo lo que pude. Y después cuando yo me estaba graduando, él dijo, bueno, me retiro y pues me quedé yo con la práctica de él y con una de las que fue mis profesoras y me dediqué a hacer esto. Entonces, ha sido algo que mi primera experiencia con una paciente que sufría de dolor pélvico crónico, yo me acuerdo que me llegó al alma porque estaba yo en mi electiva, el doctor Howard iba a pasar a ver una niña de 19 años, con 10 años por ahí, un poquito menos, 8 años, 9 años de dolor pélvico crónico, pero, y ustedes no van a creer esto, pero esta niña ya le habían hecho una histerectomía, ¿Qué? No. O sea, en le habían serio. sacado el útero ya. Le habían sacado el útero Wow. y le habían sacado ya un ovario. No, Tenía 8 cirugías encima, la niña. qué fuerte. Esto es en un sitio, en un pueblo bien remoto en el centro del país, ¿no? Pero yo no podía creer esto cuando yo vi la historia de ella. Y el doctor, nosotros utilizamos mucho un cuestionario de dolor pélvico que le damos a nuestros pacientes para que lo llenen. Él cogió el cuestionario antes de entrar a ver a la paciente, revisó el cuestionario, que es un cuestionario de 15 páginas, y cuando terminó dijo, esta paciente tiene dolor miofascial. Eso, así lo dijo. Y yo dije, pues este man está inventando. No puede ser. Y mira, entramos, hablamos con la paciente estaba con los papás en la visita y el doctor le dijo, mira, le hizo el examen físico, le encontró una cantidad de puntos gatillos en el abdomen, le dijo, mira, déjame, te hago unas inyecciones hoy mismo. El doctor le hizo unas inyecciones y la paciente se puso a llorar. Y le dijo, doctor, es la primera vez en 9 años que el dolor se me va. No. Eso a mí me marcó y de ahí en adelante fue que yo de verdad le cogí el interés y pues obviamente como todo uno le va cogiendo cariño al tema y lo que ustedes dicen es cierto, ¿no? Muchas veces es un tema que ver 5 o 6 pacientes con este tipo de problemas al día, a uno como receptor de esos problemas lo puede agotar y le puede, ¿no? Como dicen acá, le hacen un toll, ¿no? Le cobran el toll. Pero yo quiero decir que la mayoría de mis experiencias, si no es más del 90% de mis experiencias con pacientes, son gratificantes en el sentido que en algo siento yo que las puedo ayudar y en algo veo yo que las puedo ayudar, porque no es Uy, como mucha 90% gente es un piensa. montón. Mucho. Sí, pero no es como mucha gente piensa que el dolor pélvico crónico es algo intratable, es algo inmanejable. No, yo me he dado cuenta con los años que mucho tiene que ver cómo uno enfoca a la paciente, cómo uno se educa y cómo uno educa a las pacientes, cómo uno enseña a las pacientes, pero también uno cómo aprende de las pacientes, ¿no? Porque cada persona tiene su propia historia. Y eso es lo que me continúa a intentar, ¿no? Es como el motor que me hace seguir intentando hablar del tema e intentando enseñar más de esto y aprender más, ¿no? Porque este es un tema que es cada día va avanzando más, ¿no? Como toda la vida. Yo creo que a medida que uno profundiza, Se da cuenta que el fondo está más abajo. se da cuenta que siempre hay más por aprender. Eso Sí. es algo muy bonito del conocimiento y creo que es uno de los grandes motores de nosotras de hacer el podcast, de seguir aprendiendo y seguir viendo, abriendo ventanas en donde hay un montón de conocimiento. No, por eso mismo cuando ustedes me invitaron, yo no podía dejar pasar esta oportunidad. En serio, o sea, qué chévere y me alegra mucho que estén haciendo esto y en serio, muchas gracias. Muy chévere. No, a ti, muchas gracias. Bueno, yo quiero preguntarte algo que, digamos que es algo que pues... Y que está relacionado con el cuento de la paciente. Claro, es que ahí va la pregunta, porque ¿por qué es tan difícil y demorado ese diagnóstico? O sea, ¿en qué estamos fallando de pronto? ¿En qué podemos estar fallando nosotros como médicos? ¿Y en qué de pronto como paciente podría uno mejorar? ¿Qué hay que hacer para que ese diagnóstico no se demore a veces de 7 a 10 años, sino que sea un poco más pronto para poder, digamos que ese dolor no se vuelva tan crónico, lo identificamos prontamente y podemos darle un tratamiento, digamos, oportuno para evitar este ciclo de dolor que es lo que al final, pues digamos, enloquece a la paciente? Y algunos médicos. Sí, de acuerdo. Sí, es un excelente punto el que traes a colación y la verdad es que hay estudios al respecto, ¿no? Específicamente para endometriosis han mirado eso porque, como muy bien mencionaste, existe una demora
entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico como tal, que puede oscilar entre 7 y 10 años. Y los estudios que se han hecho con respecto a por qué eso puede suceder han detectado factores a nivel de, número uno, profesionales de la salud y factores también a nivel de los pacientes. Y dentro de eso, se estima más o menos que la demora por el lado de los pacientes puede llegar a ser entre 3 y 4 años, pero muchos de los factores relacionados con la perspectiva del paciente tienen que ver con factores sociales. Por ejemplo, uno muy, muy, muy importante, que es algo que tenemos que cambiar, y eso es a punta de educación, es la cultura de empequeñecer los problemas, número uno, femeninos, y número dos, de normalizar los periodos dolorosos. De acuerdísimo, Total. de O acuerdísimo. sea, hay una cultura detrás de eso de decir, no, o sea, es normal que le duela, tome ibuprofeno y tranquila, no hay ningún problema, ¿no? Hoy he estado trabajando por la mañana y le conté a mis auxiliares, esta tarde tenemos este capítulo de endometriosis, y una de ellas me dijo, ay, ¿por qué no hablan del dolor menstrual? Yo me muero cada vez que me llega la menstruación. Y es como, y todas nos morimos. Y yo dije, no, yo no me muero. Eso no es así. Exacto, Sí. qué duro. Sí, y pues la verdad, o sea, para mí es un tema a veces que es un poco difícil o delicado de tratar, porque pues muchas veces la experiencia que he tenido es que uno dice eso y dice, bueno, ¿usted cómo sabe? Usted es hombre. Sí, pero lo que sí puedo decir definitivamente es que los periodos dolorosos no son normales, ¿sí? No es normal que una persona esté tirada en la cama porque el dolor no le deja hacer sus actividades diarias. No es normal que por el dolor la persona no pueda orinar o le duela al orinar o le duela al hacer número dos, ¿no? Eso no es normal, ¿no? Que por el periodo empiecen a vomitar o empiecen a sudar o no puedan ir al colegio o tengan que ausentarse del trabajo, eso no es normal. Y lo Entonces, tenemos en Estados Unidos, en Colombia, y yo creo que en la gran parte del mundo occidental, normalizado. es normalizado y eso es algo que hay que desactivar porque eso lo único que genera es demoras en demoras en que la paciente busque atención. Entonces, no, que los pañitos calientes, ¿no? Que el ibuprofeno. Y pues no importa. Muchas veces yo veo pacientes, no, sí es que me duele, pero no, ya, yo estoy acostumbrada, no, ahí sigo. Y eso no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces uno es eso, una parte importante que afecta esa demora por el lado de las pacientes es la normalización de los periodos y la normalización del dolor en la mujer, ¿no? Que eso también tiene variaciones hasta culturales, ¿no? Hay ciertas culturas que perciben el dolor o que manifiestan el dolor de diferentes maneras. Hay unas culturas que son un poco más estoicas, hay otras que no. Entonces esos factores también influyen. Por el lado de los profesionales de la salud, que la demora puede suceder hasta 4 años, ¿no? Desde que la persona entra al consultorio del doctor hasta que se hace el diagnóstico, pueden pasar entre 4 y 5 años, según esos estudios. No, tremendo. Uno de los grandes problemas es, aparte de ese factor social también, que obviamente impacta también al profesional de la salud, está la falta de educación en cuanto a las diferentes condiciones que pueden generar dolor menstrual o que pueden generar dolor pélvico crónico. A veces también hay falta de acceso, ¿no? Que también es otro problema que se ve tanto a nivel de los pacientes o a nivel de los profesionales de la salud, es falta de acceso a herramientas apropiadas para generar un diagnóstico o para poder avanzar en ese paso de realizar el diagnóstico, ¿no? ¿Falta de acceso, Jorge, de los médicos a medios diagnósticos? ¿O no entendí? ¿Sí? Sí, pues me refiero, por ejemplo, a alguna paciente que no tenga acceso a realizarse un procedimiento quirúrgico, una laparoscopia, ¿no? Por ejemplo, o que hayan demoras en el plan del seguro de salud para autorizarle eso, ¿no? O incluso, ¿no? Y más en nuestros países, en donde pueden pasar. Donde es más complejo. La burocracia de las EPS, perdón, pero sí, y de los sistemas de salud. Sí. No solamente en Colombia, pueden pasar muchos meses. Claro. Entonces ese factor también influye, pero mucho tiene que ver con la parte de educación del profesional de la salud
Y es la combinación entre eso y la parte cultural que menciono, ¿no? Pero son dos cosas que si nos ponemos a pensar, se pueden cambiar. Y se pueden cambiar que está al alcance. O sea, al final es reeducar a todo nivel, ¿no? Pacientes, profesionales de la salud, reeducar y reconceptualizar esa idea de qué es tener una menstruación, ¿no? Y de qué es lo normal, qué no es normal. Entonces, pero esos son los factores que hasta ahora se han detectado y pues como les digo, ¿no? Me parecen a mí que son cosas corregibles totalmente. De acuerdo. Gracias. Óyeme, bueno, y no puede faltar la pregunta mía desde el punto de vista de medicina integrativa y es, ¿qué otras cosas influyen en el dolor pélvico o en la endometriosis? ¿Sabes? Es como, hay muchas cosas que pueden estar causando, pero también, además de la causa, pueden estar influyendo en perpetuar el dolor crónico o, por ejemplo, no tener tanta atracción, para que los médicos no tengan tanta atracción durante los tratamientos. No sé, la alimentación, el trauma, factores emocionales, que muchas veces los pacientes lo ponen no en un segundo, sino en un último lugar, y lo mismo los médicos, ¿sabes? Sí, sí, no, mira, el dolor crónico en general, ¿no? Como tú lo sabes, ¿no? Tú eres anestesiólogo, tú sabes esto muy bien. Tiene, hay que mirarlo como desde la perspectiva de un modelo que se llama el modelo biopsicosocial, ¿no? Que fue un modelo que fue escrito hace muchos años por un doctor que se llama Engel, y él básicamente lo que se dice es que el dolor como tal tiene componentes biológicos, ¿no? Puede ser un dolor crónico porque la persona tiene lesiones de endometriosis que están causándole dolor, pero también existe un componente psicológico, ¿no? Que muchas veces, y eso hay estudios que muestran eso muy clarito para el dolor pélvico crónico, que hay una asociación muy fuerte entre el dolor pélvico crónico, depresión, ansiedad y trauma, que es muy importante. El trauma nosotros rara vez lo exploramos. Como ginecólogos, nosotros no estamos entrenados a detectar trauma y ni siquiera estamos entrenados a enfocar a las pacientes basados en lo que se llama en inglés un aproximamiento informado del trauma. Sí, no sé si en español se dice igual, estoy literalmente traduciendo. Sí, pero sí. En inglés se dice Trauma Informed Care. Sí, es básicamente es hacerle un approach a la paciente teniendo en cuenta que puede existir un trauma en esa persona. Bueno, exploremos un poquito este concepto de trauma, porque trauma para muchos puede ser como un golpe. ¿Sí? Sí, no, de acuerdo, no, sí, mira, en la parte psicológica y social, estamos hablando de trauma cuando tiene que ver con eventos que han sucedido, que le han ocurrido a alguna persona, que generan una reacción que puede ser no solamente física, pero mental, ¿sí? Entonces, Ambas. el trauma no es solamente el trauma de violencia sexual o el trauma de violencia física, ¿sí? Puede ser el trauma que alguien experimenta al emigrar a otro país, ¿sí? Y el estar expuesto a situaciones que le generan estrés y preocupación en ese X o Y país. Puede ser, por ejemplo, el trauma que una persona que sufre dolor crónico tiene cuando va a urgencias y percibe que es maltratada en urgencias, porque la ven como alguien que solamente está buscando medicamentos para el dolor. Puede ser el trauma que tiene alguien porque tuvo una experiencia horrorosa durante el parto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo que genera es que en el futuro va a su ginecólogo y no soporta un examen pélvico, no soporta tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces el trauma viene de mil formas y maneras. Y es más, hace poco es interesante que hablamos de esto, porque hace poco estábamos intercambiando unas ideas en Twitter con otras profesionales de la salud que estaban hablando que todos estos estudios de dolor pélvico crónico exploran la parte demográfica y las cosas que pueden incidir en el dolor pélvico crónico, ¿no?
pero nunca nadie ha explorado bien el efecto del sexismo y los años de las experiencias opresivas que han podido tener mujeres y eso cómo puede manifestarse como un efecto de trauma en el futuro. ¿Sí? Pucha, sí, un ¿Sí? O poco, sea, un poco es- duro, ¿no? Porque sí, finalmente, o sea, sí, pero también a veces puede ser también algo también sobrecargado a mi gusto a veces, ¿no? sí. Lo que pasa No, no hay que demeritarlo, pero es que hay muchos factores que con el transcurso de los años ha conllevado a que hoy en día, como hablábamos al principio, la salud en la mujer no se le dé la importancia que se le tiene que dar, ¿sí? Y estamos en una época en la cual eh, todos tenemos una voz y hay formas de expresar esa voz y esas inquietudes. Las redes sociales es algo muy poderoso, Sí, ¿sí? ayuda un montón. Pero entonces, esos traumas al final lo único que hacen es que tienen un efecto no solamente psicológico, ¿no? Porque está la parte de la ansiedad y el estrés que puede causar esto, sino que también genera un efecto biológico que impacte directamente el ciclo del dolor, porque afecta todo lo que es la parte primitiva del cerebro y al existir ese trauma, el problema es cuando la persona experimenta, cuando la persona experimenta eh, o revive esa situación de trauma, genera niveles altos de cortisol, que es una hormona que se produce en momentos de estrés, y lo único que hace eso es impactar más negativamente el dolor. Entonces, eso es un ciclo vicioso, ¿no? Y es importante, como ginecólogo, detectar estos traumas, estos eventos de traumas en pacientes, porque uno, cuando va a examinar pacientes, no hay nada más traumático que examinar a una paciente la región reproductiva, ¿no? Los músculos del piso pélvico, el útero, cuando la persona sabe que eso le va a doler, cuando la persona sabe que está expuesta a dolor, y a veces es algo que le brinda, no a veces, siempre le va a brindar a uno más información, pero tiene uno que hacerlo en los términos de la paciente, ¿sí? Entonces, esa parte del trauma es muy, muy, muy importante, explorarla y preguntarla, qué tiene que ver dentro de la parte psicológica de ese modelo biopsicosocial. Y al final, la parte social de ese modelo es sencillamente todo el entorno de la persona que sufre dolor crónico, ¿no? Y en este caso, dolor pélvico crónico, ¿no? Porque es un problema que genera no solamente aislamiento social, familiar, personal, sino que afecta la parte laboral, afecta la parte de las relaciones con la pareja, ¿no? Afecta muchísimas otras cosas. Entonces, si uno no ve, si uno se limita como doctor a mirar únicamente la enfermedad de esa persona, endometriosis, entonces yo me voy a dedicar es a tratarte con pastillas anticonceptivas y con una cirugía y listo, y me olvido del resto, pues no le está brindando un manejo integral, un manejo integrativo a esa persona, ¿no? Entonces es importante eso que tú estás mencionando, ¿no? Tiene que ver el dolor pélvico crónico, la endometriosis, como condiciones que son integrales, ¿no? Que afectan a todo el ser, ¿no? No solamente regiones específicas del cuerpo. Y entonces ahí quiero conectar, mi pregunta es, bueno, en este tipo de abordajes en estas patologías que son, así como lo hemos dicho, que involucre como tantas dimensiones del ser, ¿cuál es la importancia del enfoque integral y digamos, qué sería chévere ofrecerle a esta paciente para que tengamos como todas las dimensiones cubiertas? Porque está claro que los ginecólogos tenemos un conocimiento hasta un punto y podemos, digamos, ser muy juiciosos evaluando el resto de cosas, pero creo que necesitamos la participación de más personas para que esto sea como una valoración de verdad bastante completa. claro, yo creo que adicionalmente este es un enfoque al que nosotros estamos acostumbrados, es un enfoque muy médico y digamos que cada vez más se habla un poco más del cuidado centrado en el paciente, pero nosotros yo creo que todavía estamos un pasito atrás de lo que podría, por ejemplo, estar tu centro o tu práctica. Cuéntanos un poquito de de estas cuestiones que está preguntando André, que me parecen muy interesantes. Como algo más, Sí. más carnudo. No, sí, lo que pasa es que, mira, y específicamente la endometriosis cae dentro de un síndrome, ¿sí? Dentro de una conglomeración de otras enfermedades que comparten ciertos mecanismos fisiológicos,
que son condiciones que llevan a dolor crónico, ¿sí? Y eso van a ver, y las pacientes que sufren de endometriosis actualmente de pronto se van a identificar con eso, ¿sí? Y es que la endometriosis comparte escena o escenario con otras condiciones que se ha encontrado una asociación muy frecuente. Por ejemplo, endometriosis con vulvodinia, que es un dolor en la región vulvar por cosas que no deberían doler. Comparte también con el síndrome de colon irritable, con la vejiga, con el síndrome de vejiga dolorosa o la cistitis intersticial, con el dolor lumbar crónico, comparte escenario con las migrañas crónicas, con los dolores temporomandibulares, con fibromialgia, ¿no? Con el síndrome miofacial, yo quiero que me Sí, porque expliques un tú momento un poco hablaste más. previamente, amplíalo un tris, para que Sí, tengamos ahí más. el síndrome de dolor miofacial es una condición que afecta a los tejidos musculoesqueléticos, musculares del cuerpo, ¿sí? Es un problema que frecuentemente uno lo ve en pacientes que sufren de dolor crónico y mucho más en dolor pélvico crónico, que usualmente lo que pasa es que los músculos de la pared abdominal y los músculos del piso pélvico, que son varios músculos que hay en el piso pélvico, terminan comprometiéndose, ¿sí? Y la forma como yo le explico esto a los pacientes es que, imagínate, ¿no? Usualmente este es el patrón que uno ve. La paciente empieza con dolores menstruales, ¿no? Súper dolorosos, años, ¿no? Y cada mes le llega la menstruación, 5 o 7 días, cada mes la menstruación la tumba en la cama, y ella vive eso 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Cada vez que ese episodio que la tumba viene, usualmente los pacientes, o uno como cualquier respuesta al dolor, contrae los músculos alrededor del área para evitar generar algún estímulo que va a empeorar más ese dolor, ¿no? Entonces uno activamente está contrayendo los músculos de la pared abdominal, está contrayendo los músculos del piso pélvico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esos músculos, como cualquier otro músculo del cuerpo, se dañan. Es como si yo fuera al gimnasio y le digo a mis pacientes, es como si yo fuera al gimnasio y cogiera una pesa, así sea 1 libra, pero yo la alzo y contraigo mi bíceps, pero lo mantengo contraído 7 días, 8 días, pero va a llegar un punto en que este músculo, por más ligero que sea el peso, se va a dañar y me va a doler y va a ser una fuente independiente de dolor, independientemente de los periodos dolorosos. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que ese evento que ahora está localizado en la pared abdominal, usualmente es un dolor, porque ese dolor usualmente va a quedar ahí todo el tiempo porque es un dolor muscular, es como si tú corres y te da un calambre, pues te va a quedar doliendo hasta que tú no te recuperes de ese calambre, ¿sí? Pero ese es el dolor que muchas veces las pacientes sienten que está ahí todo el tiempo como ahí escondidito, pero que se siente que cuando llegan los periodos, ¡pum!, ese dolor estalla 10, 20 veces peor porque es en combinación con los periodos y el músculo se está contrayendo, el músculo está lesionado. Entonces es como, yo le digo a ellas, es como si tú estás corriendo y te da un calambre y en vez de parar y estirar, sigues corriendo. Te va a doler, porque esos músculos funcionan exactamente igual. Entonces, esa es una condición que en centros especializados de dolor se estima que 9 de cada 10 pacientes que llegan con dolor pélvico crónico Wow. tienen ese problema. Y muchas veces no se diagnostica, muchas veces se omite, ¿sí? Y a veces me pasa, ¿no? Que yo encuentro los músculos que están o espásticos o dolorosos y le explico yo a los pacientes y a veces no pueden creer, me dicen, no, pues yo no puedo creer que este es el dolor que... Y sí, desafortunadamente lo es. ¿Y la solución cuál es? Es algo tan sencillo como hacer terapias físicas. No requiere Estirar. cirugía, no requiere medicamentos fuertes para el dolor, no requiere... Hacen terapias físicas, 4 o 5 meses de terapia física. Ojo, no Kegels. Los Kegels son para otra cosa diferente. Otra cosa, sí. ¿Sí? Esto estamos hablando de terapias con alguien especializado en dolor pélvico crónico que lo que intentan hacer es relajar y desatornillar esos músculos que están tiesos. ¿Sí me entienden? Y muchas veces ese problema en el piso pélvico lleva a problemas para orinar, lleva a problemas para para defecar, y llega también a problemas para tener relaciones sexuales, porque esos músculos van alrededor de la vagina y se contraen cuando hay orgasmo y se contraen en el momento de las relaciones sexuales. Entonces, algo tan sencillo como tener un problema muscular puede explicar toda una conglomeración de síntomas muy grandes. Me viene con algo que vos acabas de decir. Me viene a la mente
que a veces los pacientes quieren cosas un poco más complejas, como muchas veces los médicos también queremos cosas mucho más complejas. Y yo creo que no es algo propositivo, sino que está en nuestra naturaleza, como que esto que me está pasando y que lleva tanto tiempo no puede ser así de simple. ¿No será que hay un medicamento? ¿No será que hay otra cirugía? ¿No será que hay procedimientos mucho más invasivos que me aseguren que esto va a solucionar? ¿Qué tan frecuente sucede esto y cómo poder reeducarnos todos, ¿sí? Pacientes y médicos, en que mirar estas cosas que tal vez son también un poco más sencillas y que requieren también tiempo, dedicación, compromiso, también hacen parte del tratamiento y de la tarea, de desandar como el camino muy prolongado del dolor crónico. Sí, mira, hay algo muy curioso con el dolor pélvico crónico y es que, por lo general, no existe un examen imagenológico, no existe un examen de laboratorio, no existe... Es más, las cirugías, rara vez, ¿sí? Está la idea de que obviamente no el gold estándar, la madre de toda la forma de diagnosticar endometriosis es con la cirugía, una laparoscopia y se toman biopsias, y si uno encuentra un tejido que se asemeja al tejido endometrial, que es el tejido dentro del útero, que está por fuera del útero, ese es el diagnóstico, ese es el gold estándar, eso es lo que sea. Perfecto. ¿Qué pasa? Que no siempre un ultrasonido te va a mostrar algo en el caso de endometriosis. Es más, hay pacientes que tienen el actual estadiaje de endometriosis, no tiene absolutamente nada que ver con los síntomas, nada que ver. Yo tengo pacientes que han sido diagnosticadas un estadio 4, que es el peor de todos en el sentido que hay una cantidad de lesiones en todos lados, el intestino está pegado con el útero, con los ovarios, eso es terrible. Uno entra a la cirugía y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y a veces los pacientes no tienen ni idea de que tienen endometriosis, nunca han tenido un periodo doloroso. Sí. Yo lo he visto, las he tenido así. Así como he tenido pacientes que tienen 2, 3 lesiones en la pelvis y cada mes no pueden funcionar y están mal, ¿sí? Así de complejo es la endometriosis. Entonces, apoyarse en imágenes diagnósticas, apoyarse en que no, es que tengo que tener un quiste, o es que tengo que tener un mioma, o es que tengo que tener algún examen que me explique esto. No, desafortunadamente así no es en el dolor pélvico crónico. Si tú miras todas las condiciones que conllevan al dolor pélvico crónico, síndrome de colon irritable, el diagnóstico es clínico. Y prácticamente, ¿qué tienes que hacer? Descartar un cáncer, descartar otro tipo de proceso inflamatorio en el intestino, descartar otro... ¿Listo? El síndrome de vejiga dolorosa, el diagnóstico, ¿cómo es? Clínico. ¿Qué tienes que hacer? Descartar infecciones de vías urinarias, descartar piedras en la vejiga, ¿no? Neuropatías, las neuralgias, ¿no? No hay una imagen que me diga, uy, sí, la persona tiene una neuralgia, a menos que haya tenido cirugías, a menos que haya un proceso inflamatorio alrededor del nervio, es muy raro, ¿sí? El síndrome del lómeno facial, ¿cómo se diagnostica? Con clínica y con el examen físico. Entonces, son condiciones que por lo general no van a botar un resultado positivo en un examen de sangre o en una imagen, y uno tiene que explicarle eso a los pacientes desde el principio, ¿sí? Y yo a veces les digo, mira, sí, a veces he tenido, no, ¿sabes qué? Mira, sospecho que tienes endometriosis, intentamos medicamentos inicialmente, no te mejoraste, o la paciente de verdad quiere un diagnóstico definitivo, entonces la llevo a sala, pero antes de llevarla yo a veces le digo, si no encuentro nada, no te vayas a decepcionar, porque existe una condición que se llama dismenorrea primaria. Endometriosis cae dentro de las dismenorreas secundarias. Dismenorrea es dolor con los periodos. Dismenorrea secundaria quiere decir que haya una enfermedad que produce dismenorrea o periodos dolorosos, endometriosis, miomas, adenomiosis. Pero existe la dismenorrea primaria y la dismenorrea primaria no está asociada con ninguna otra patología. Entonces, puede que la persona sufra de dismenorrea primaria y tenga dolor miofascial y tenga síndrome de vejiga dolorosa, que eso es usualmente lo que uno ve. Uno ve condiciones que están muy frecuentemente asociadas. El dolor miofascial sería de lo primero. Si hay alguien que está escuchando ahorita este podcast, que yo sé que van a haber mucha gente escuchando este podcast, que tiene periodos dolorosos,
asegúrese que no solamente trate de controlar sus periodos, ya sea con pastillas anticonceptivas o con cualquier otro método hormonal, o con cirugías, si tiene que hacerse cirugías, pero asegúrese que le chequeen los músculos del aparato abdominal y del piso pélvico. Es tan frecuente. Yo veo pacientes que les han hecho histerectomías y siguen con el dolor. Y sí, tuvieron endometriosis, pero pues siguen con el dolor. Jorge, yo sí te quiero preguntar algo, digamos que esto es más como para reeducarnos también, médicos y pacientes, ¿cuál es el papel de la cirugía en la endometriosis, puntualmente en la endometriosis? ¿Listo? Porque yo siento y creo que también es parte de la experiencia que muchos pacientes llegan con la ilusión de que la cirugía va a solucionar todos sus problemas y algunos médicos creo que también funcionamos en esa misma sintonía. Entonces creo que sí hay una cabida para el manejo con cirugía, pero pues pienso que eso hay que darle su casillita para que digamos que todos estemos en la misma sintonía con respecto a las expectativas cuando uno le proponen este tipo de manejo. De acuerdo, no, mira, hay unas indicaciones claras de cuándo operar para una paciente que sufre de dolor pélvico crónico, especialmente si uno está sospechando endometriosis, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es cuando existe un endometrioma, que es un quiste, o los famosos quistes de chocolate, que es un quiste que sucede en el ovario, que es relacionado con endometriosis. Si hay un endometrioma, y eso que usualmente dicen que tiene que ser más de 3-4 centímetros, porque si no, es más el daño que se hace en el ovario que otra cosa. Pero esa es una indicación. Para pacientes que están buscando fertilidad, ¿sí? Pacientes que sufren de infertilidad y que llevan un tiempo tratando y que se sospecha endometriosis, definitivamente remover lesiones ayuda. Para pacientes que tienen endometriosis infiltrativa profunda, ¿sí? Entonces, la endometriosis es una condición que a veces las lesiones empiezan a invadir el tejido, ¿sí? Entonces, a veces hay nódulos que se encuentran localizados en la vejiga, hay nódulos que se encuentran en el recto, a veces hay nódulos que invaden la pared de la pelvis y que pueden llegar hasta los nervios. Son raros, pero pueden ocurrir. Esos nódulos tienen que resecarse, esos nódulos tienen que quitarse. Esa es la otra indicación. Y la otra indicación para ofrecer un procedimiento quirúrgico es si se falla en el manejo conservativo. O sencillamente si la paciente dice, no, yo quiero saber. Lo importante de hacer la cirugía es que uno no debe llevar a una paciente a salas sin tener ni idea de qué es lo que tiene. Eso no está bien. Eso yo lo he visto varias veces que dicen, uy, no sé qué puede tener ella, operémosle a ver qué. No, porque muchas veces no van a encontrar nada. Esa es la cosa. Y la otra cosa es que hacer la cirugía de endometriosis es más allá de buscar solamente lesiones, las lesiones típicas de endometriosis, porque endometriosis puede aparecer, tiene 20 formas diferentes. Uno tiene que tener una sospecha, tiene que uno estar preparado para tratar la enfermedad, porque no solamente entrar y mirar y ya no más, no. Si uno va a entrar y uno ve lesiones, tiene que quitar todas las lesiones, la más que pueda, ¿no? Y tratarlas. Entonces, como tú dices, es algo mucho más complejo que solamente decir, ay, no sé qué tiene, llevemos las alas. No. Si es así, preferible que no le hagan nada. Entonces, tener bien en claro esas diferentes situaciones, ¿no? Bueno, la última mía. Y desde tu punto de vista, como todo un profesor de ginecología y cirugía mínimamente invasiva de un centro pues grande e importante, el rol de la alimentación, de las terapias de mente-cuerpo, de, no sé, todas estas cosas de estilo de vida que yo creo firmemente que impactan. ¿Cuál es tu posición y tu postura con respecto a estas terapias en este tipo de patologías? Sí, mira, a raíz de COVID, sí, obviamente una de las cosas que se impactó muchísimo fue el acceso, ¿no? O sea, de por sí siempre ha habido, como hemos estado hablando, una dificultad en el acceso para pacientes a manejos médicos, pero COVID llegó e impactó muchísimo más, ¿no? Y afectó mucho a las pacientes con dolor crónico y dolor pélvico crónico, ¿no? Y a raíz de COVID han habido estudios que han como que intentado indagar qué es lo que más se ha afectado. Se ha afectado mucho no solamente las citas de control, sino los procedimientos. Se han demorado
el acceso por ejemplo, a visitas médicas para tener implantes, para intentar controlar las menstruaciones, a tener acceso a cirugías. Entonces, ¿qué pasa? Todo este preámbulo es porque a raíz de eso salió un artículo muy interesante donde se habla de lo que se llama en inglés el self-management, ¿no? El automanejo, La autogestión. ¿no? Exacto. Pero específicamente mirando a endometriosis, ¿no? Y entonces mencionaban una serie de cosas interesantes que las pacientes por su cuenta pueden hacer que pueden ayudarles, ¿sí? Como algo complementario. Y eso es muy importante, ¿sí? No es que, bueno, tengo endometriosis, solo voy a hacer dieta y eso me lo va a curar. De pronto no. De pronto sí, de pronto no. ¿Sí me van a entender? Porque ¿qué? Uno tiene que también tener en cuenta que hay muchos años de estudio detrás de ciertos métodos para ayudar a controlar ciertos síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, mencionaban en esto que tiene una tabla súper linda que les voy a pasar este artículo para que lo vean, que es muy interesante. Pero entonces, miraban, una de las cosas, educación. Algo tan sencillo como que educar a la paciente, ¿no? Enseñarle que tenga acceso a información, que tenga acceso a plataformas donde puedan informarse, que eso ayuda no solamente a reconceptualizar ciertas cosas sobre el dolor que puede tener la persona tener, sino a encontrar acceso a comunidades donde se pueden apoyar mutuamente, donde se hablan de ciertas estrategias, de ciertos trucos, de ciertas cosas que pueden hacer, ¿sí? Entonces es una cosa. La otra cosa tiene que ver con el manejo del trabajo y del estudio, ¿no? O sea, ser clara con el empleador, ser clara si tú estás yendo al colegio, mira, ¿sabes qué? Yo tengo endometriosis, los periodos me tumban, estoy en un proceso ahorita en el cual no sabemos qué hacer, estoy intentando controlar el dolor, la verdad no estoy al 100% ahora. Eso no hay absolutamente nada de malo en eso, ¿no? Que tiene que ver con la parte social que estábamos hablando al principio, ¿no? Como Que pararse en entonces el poder de esto es lo que tengo y claro, no hay ningún problema, no hay de qué estar pena, nada, ¿no? Eso no pasa nada. La otra cosa, el dormir, súper importante. El no total. dormir, y es algo que las pacientes con dolor crónico caen mucho en el patrón de tener insomnio, o a veces el dolor las despierta. Alguien que sufre de síndrome de vejiga dolorosa está yendo al baño hasta en las noches, se despierta. Entonces, esa interrupción en el patrón de sueño afecta el ciclo de dolor también y predispone a dolor. Todos los dolores se ven Exacto. afectados cuando el ciclo de sueño-vigilia se ve alterado. Paciente que no Entonces, duerme, paciente que se le empeora el dolor. buscar a alguien que le ayude a hacer cosas de meditación para otra vez intentar coger el sueño, tomar melatonina, bueno, intentar hacer cosas, tomarse un baño, bueno, lo que sea, pero enfocarse y no olvidarse del sueño, que el sueño es súper importante. El ejercicio, súper importante también, tanto para el dolor crónico como para la endometriosis, ¿no? Obviamente tener en cuenta que si tienes dolor miofascial, además de la endometriosis, tener cuidado con los tipos de ejercicios que haces, ¿no? Pero usualmente el ejercicio ayuda a liberar endorfinas y eso ayuda mucho para el ciclo de dolor también. Uno de los mejores ejercicios que la persona puede hacer para la parte física y mental es yoga. Excelente para el síndrome de dolor miofascial, Yoga que no para la haga parte... ejercicios de bandas de contracción de periné. Habría que Sí, explicarle a los pacientes y educarlos que sí, buenísimo yoga, pero evita las contracciones de el periné. de acuerdo, y eso va de la mano con el tener acceso a terapistas físicas. Súper importante tener acceso a una terapista física que sepa de dolor. En cuanto a la dieta, en inglés se llama el FODMAP El diet, FODMAP, sí. Sí. ¿no? Es algo que también influye en el proceso inflamatorio que ocurre en la endometriosis y también por la asociación tan cercana con el síndrome de colon irritable. Es importante tener en cuenta esa dieta que también puede servir. Utilizar compresas de calor para ayudar a relajar los músculos de la pared abdominal. Usar terapias de relajación y meditación, ¿no? Ay, me imagino que hay buena evidencia sobre las técnicas estas del doctor John Kabat-Zinn de MBSR, Sí, de, sí, sí. de las terapias de mindfulness de 8 semanas, que son unas cosas muy estandarizadas para los pacientes con dolor, que aumentan calidad de vida en muchos otros dolores y de pronto en este también. Sí, de acuerdo. Y algo muy importante que pocas veces se habla es de salir de ese ciclo de catastrofización, ¿sí?
Hay un concepto muy claro en el mundo del dolor crónico que es el concepto de catastrofización, en el cual la persona tiene ideas negativas con respecto a todo lo que está sucediendo a su entorno, a su alrededor. Y ese es un patrón en el que se ha visto que cuando se hacen mediciones de esa escala de catastrofización, las personas que dan con puntajes bien altos son las personas que menos responden a los manejos, son las personas que más acuden a urgencias, son las personas que más terminan fallando Qué a diferentes interesante. terapias. Entonces, ese concepto de catastrofización es importante atacarlo, por decirlo así, con terapias conductuales, ¿no? Con terapias psicológicas para ayudar a cambiar como que ese enfoque. Y es algo que ocurre por todos los años de exposición al dolor, ¿no? De Claro, la el persona. paciente con dolor empieza a girar su vida en torno al Alrededor dolor del y dolor, sí. finalmente la vida es como ver, es ponerse las gafas oscuras y ver todo tinturado a través de los lentes del dolor. Es como empezar a quitarse esos lentes y tratar de reconstruir una visión de la vida que no sea solo a través del dolor. Exacto, pero es algo que es un tema bien delicado, ¿no? Que cuando uno habla de esto con los pacientes, uno tiene que tener mucho cuidado porque muchas veces las pacientes que terminan viéndome a mí, por ejemplo, son pacientes que han visto 10, 12, 13. Una vez una paciente me dijo, yo entré al consultorio y de una me dijo, solo quiero dejarle saber que usted es el doctor número 14. Y yo como, Ok. Ok. ¿sí? Pero es que te imaginas las experiencias que han tenido esas personas, ¿no? Entonces, uno puede hablarle a alguien de hacer mindfulness para el dolor de endometriosis y dirán, este man está pensando que yo estoy loco, que todo está... Y sí, sabes que sí, el dolor está en la cabeza, pero porque es que está en el cerebro. No Claro, es está en porque el se lo están cerebro. inventando, Físicamente. sino todo está en el cerebro. ¿Sí me va a entender? Hay un proceso bien importante que ocurre en pacientes que están expuestas al dolor crónico, que estoy seguro que ustedes han escuchado antes, que es el síndrome de sensibilización central, en el cual la persona que está expuesta a dolor crónicamente, una forma el cerebro y la médula espinal de intentar proteger a la persona cambian la forma como se percibe el dolor y termina siendo algo negativo. El punto que la persona empieza a experimentar dolor con estímulos que no tienen por qué ser dolorosos en un principio. Si se hace Entonces, frío, si Si lo tocan es nomás. o si lo tocan, tienen cosas que se llaman hiperalgesia, alodinia, en las cuales la persona tiene dolor en todo el cuerpo. Entonces, eso no es que la persona se esté inventando el dolor, eso no es que el dolor no exista, no, es una capa más, ¿no? Una capa más de dolor. Entonces, son temas que uno tiene que intentar explicarle a la persona, a la paciente que esté sufriendo esto, para que puedan entender y entiendan el porqué de los diferentes manejos, ¿no? O sea, yo no le mando con la terapista física porque, pues, para que vaya ya. No, es porque sus músculos del piso pélvico están doliendo y porque le va a mejorar esto, ¿no? sí, bien, bien bonito e interesante. Ya, pues digamos, también ya es mi última. Ya, creo que hablaste un montón, pero digamos, ¿quieres decir algo más con respecto a la importancia, el rol de la educación? Pues que desde el principio lo hemos dicho, digamos que también es tu interés puntual y ya lo has dicho, pero ¿quieres decir algo más, digamos, con respecto a pacientes y a profesionales de la salud, algo que no hayas dicho previamente? Sí, sí, gracias por la oportunidad de eso porque me parece que es algo muy importante, ¿no? La educación para pacientes con dolor pélvico crónico en específico va más allá de explicar la condición de la enfermedad y el tratamiento. Uno tiene que intentar explicar la complejidad del dolor específicamente en el abdomen y la pelvis y la interrelación que existe con otros problemas de dolor, ¿sí? Y yo muchas veces le digo a los pacientes, mira, te demoraste 10 años en como que en evolucionar todos estos síntomas que has tenido que sobrellevar en tu vida, ¿sí? Ahorita que te estoy viendo, yo no te voy a poder curar en 10 minutos, no te voy a poder curar no con una pastilla. Eso es algo bien Va a ser bonito. un proceso. Es un proceso, ¿no? Yo les intento dejar en claro que el aprender sobre el dolor les va a ayudar también a reconceptualizar el dolor, ¿no? Y eso es algo que está muy bien estudiado en el dolor crónico. No tanto en el dolor pélvico crónico todavía, pero en el dolor crónico sí. Y es que al tú reconceptualizar lo que el dolor significa para ti,
tú lo ves bajo otra perspectiva. Y no quiere decir que no vas a tratar la endometriosis, no quiere decir que no vas a tratar el síndrome de vejiga dolorosa. Quiere decir sencillamente que tú entiendes las diferentes cosas que se están agregando. Porque, ¿qué pasa? ¿No? Cuando yo educo a los pacientes sobre esto y llega el momento en que la paciente me dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer más hormonas, ya quiero que me quites el útero, ¿no? Porque ya no quiero más hijos, ya estoy bien, listo. Y si es apropiado, lo hacemos el procedimiento, pero esa persona va a entender que el quitarle el útero no le va a mejorar el síndrome de vejiga dolorosa, no le va a mejorar el síndrome de colon irritable, no le va a mejorar el síndrome de dolor miofascial y vamos a tener que seguir trabajando en eso, ¿sí? Entonces es algo en donde la persona, la paciente, decide qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tiene que hacer en este momento y yo sencillamente estoy intentando ayudarle a priorizar y a escoger y a decir, bueno, ¿sabes qué? Es que yo no puedo dejar de trabajar porque yo soy la que mantiene mi hogar, ¿sí? Y cada vez que me llega el periodo, no puedo esto, ¿sí? No me importa ahorita que me duele el tener relaciones sexuales porque no tengo pareja, no me interesa. Yo lo que necesito ahorita es trabajar. Ok, entonces hagamos algo para controlarte los periodos. O sabes qué, hagamos algo para que tú puedas estar sentada en tu trabajo todo el día y que no te duele, si es que eso es lo importante. Entonces eso es muy importante tener y eso requiere tiempo, que muchas veces no nos lo No dan, tenemos. no lo tenemos, Sí. tenemos 15, 20 minutos para ver pacientes. Entonces es algo que, por ejemplo, cuando yo estoy con ese problema, yo les explico, bueno, listo, hoy vamos a hablar de la dismenorrea, de la endometriosis. Ven en 2 semanas, en una semana hablamos del síndrome de vejiga dolorosa. Intenta uno como compartimentalizar. Me encanta. Sí. Me encanta porque esto que vos estás hablando, voy a hacer un pequeño resumen, es empoderar a las pacientes para que tomen control sobre su condición, se eduquen sobre su condición y tomen decisiones informadas, más alineadas con lo que es cada mujer. Y eso lo aplaudo porque requiere tiempo, requiere dedicación, requiere amor. Conocimiento. Y sí, claro, requiere conocimiento, pero requiere mucho amor por lo que se está haciendo. De acuerdo. Y no solamente amor del profesional, sino que transmita que eso también es amoroso de vuelta con ella misma. Muy chévere. Te felicito, Sí, muchas gracias. Genial. Y con los profesionales, la educación. Mira, con los profesionales de la educación, hoy en día hay herramientas para aprender de esto increíbles. Y allá en Colombia, ustedes tienen, así como yo les hablaba del doctor Howard, ¿no? Allá en Colombia ustedes tienen un pionero en dolor pélvico crónico, que es el doctor Juan Diego Villegas. Sí, wow. Él es el único colombiano que ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico Crónico, ¿no? Y él desde el principio ha sido como decimos acá, un advocate, alguien que lucha por las pacientes con dolor pélvico crónico y allá para los profesionales de salud hay cursos, y yo se lo digo porque yo he participado en esos cursos con FECOLSOG, ¿no? Pero también la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico Crónico, nosotros hacemos nuestro meeting anual y hay un escenario, una plataforma para que todo el mundo aprenda. Hoy en día hay información. Ahí tenemos, yo con mi compañera de trabajo construimos una plataforma para educación de pacientes que se llama pelvicpaineducation.com. pelvicpaineducation.com. Ahí hay videos, hemos hecho videos para pacientes, hay también una página para profesionales de la salud, es gratis, hay acceso a papers, a cosas. Bueno, Hermoso. Muy chévere. Todos hay- estos recursos entonces Sí, los van vamos a quedar. compartir. Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, como un pequeño cierre, Sí. algo Una reflexión que nos puntual para quieras dejar decir a nuestras pacientes, como a nuestros oyentes. que te salga como del corazón algo que es lo último que se van a llevar, es lo último que van a vivir, que se les quede así con fuego en el alma. Bueno, para las pacientes, no desfallezcan, ¿no? Sigan luchando por lo que ustedes creen. Créanme que muchos de los doctores que ustedes ven, nosotros sí creemos en los síntomas que ustedes dicen y tienen, ¿sí? Intenten buscar a alguien, cuando vean a un doctor, intenten buscar a alguien que tenga experiencia previa con pacientes con dolor. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de preguntar. Pregunten sobre cuántas ha tratado, cuántas ha visto. Y usualmente
Ustedes se van a dar cuenta de si alguien sabe de dolor pélvico crónico o no, si les habla de dolor miofascial, si les pregunta sobre su historia psicológica, sobre trauma, sobre estrés, sobre sus hábitos intestinales, y no solamente se quedan en sus periodos, ¿no? Muy importante que tengan acceso a terapista física. Súper importante, eso mejor dicho, que les chequen los músculos. Para los profesionales de la salud, sigamos educándonos, sigamos siendo abiertos a otras cosas que están un poquito fuera de lo que nos sentimos cómodos del día a día, y utilicemos las plataformas para aprender un poco más, ¿no? Que todos tenemos cosas que aprender. No, ya, con esto yo quedo feliz, Yo de verdad. también estoy muy contenta, que yo aprendí mucho hoy, muchas gracias. Yo creo que podríamos, temas por tratar quedaron un montón, pero bueno, ya veremos si tu tiempo te da para eventualmente hacer otro Regalarnos encuentro otro episodio. de estos que Yo está, con gusto, claro. estuvo muy por chévere. supuesto. Nuestro compromiso, dejarle los recursos a nuestras oyentes. Me parece chévere que podamos dejar también recursos para los médicos o médicas que nos están oyendo. Y si podemos dejar contacto y de pronto redes sociales de Jorge para que quienes estén interesados en ampliar cosas te puedan contactar. Por supuesto, yo he hecho una misión estos últimos 6-7 meses que me metí un poco en este ámbito del mundo social de poner posts educativos no solo para profesionales de la salud, sino para pacientes. Entonces, incluso he hecho unos videos bien cortos en Twitter y cosas así que de pronto pueden ayudar. Entonces, sí, claro, por favor. Ahí estará, en nuestros recursos todo estará. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, de verdad, un A abrazo ustedes. y gracias por compartir todo esto con nosotros. Ha sido un ¿Ustedes? placer. A nuestras oyentes, si tienen preguntas o inquietudes que podamos canalizar y que de repente podamos responder a través de las redes sociales, bienvenidos, escríbanos, por favor. Chao, chao. Chao. Si piensas que esta conversación le puede servir a tus amigas, familiares o conocidas, por favor, compártela. Por último, las mejores conversaciones son contigo. Déjanos tus comentarios y preguntas en nuestro Instagram, Like Podcast. LAIC Podcast.